Bien. Bien, entonces, como veníamos hablando en las clases pasadas, hay diferentes tipos de enfermedades genéticas que sobre todo se distinguen por el mecanismo por el cual se producen, o el tipo de mutación que ocurre a nivel del ADN. Entonces, no todas las vamos a poder diagnosticar con el mismo estudio, ¿sí? Dependiendo de la enfermedad que planteemos, el estudio que vamos a solicitar, ¿sí? Y a grandes rasgos, los estudios que son al barrer sobre el genoma, ¿sí? Cuando queremos estudiar todo el genoma, son el cariotipo, ¿sí? el array CGH y la secuenciación del exoma. Esos son estudios todos que estudian todo el genoma, ¿sí? Solo que con diferente resolución, ¿sí? El cariotipo tiene una resolución de cromosomas enteros, ¿sí? Y hasta un poquito menos, que es las bandas de los cromosomas, que ahora vamos a ver lo que son, ¿sí? Pero más o menos de 5 a 15 megabases es la resolución, ¿sí? Un megabase es 1.000.000 de pares de bases, ¿sí? Entonces, lo que vamos a poder ver es que sobre o falte, o también alguna alteración. Después vamos a ver que no es necesariamente que sobre o falte, sino que esté desorganizado el material genético, ¿sí? Pero estructuras muy grandes del genoma, ¿sí? Mínimo 10 megabases, más o menos, ¿sí? Después tenemos, y el cariotipo, vemos alteraciones de ese tamaño en cualquier cromosoma, ¿sí? Del 1 al 22 y los cromosomas sexuales. Lo mismo con la hibridación genómica comparativa, ¿sí? Que también es para ver alteraciones a nivel global del genoma, pero con una resolución mayor, ¿sí? De 50 kilobases a 250 kilobases, ¿sí? 50.000 a 250.000 pares de bases. Bien, que ahí también lo que estamos viendo es pérdida o ganancia de material genético, pero con una resolución mayor. Y después tenemos a nivel de la secuencia de ADN, que ahí sí vamos a poder ver mutaciones puntuales en los genes, ¿sí? Cambios, no necesariamente pérdida o ganancia de material genético, sino que cambios de una base por otra, por ejemplo, ¿sí? Que esa resolución la vemos si queremos estudiar todo el genoma al barrer con la secuenciación de exoma. Después hay estudios específicos cuando no queremos estudiar todo el exoma y tenemos algún planteo específico, ¿sí? Para cada enfermedad si tenemos orientación diagnóstica, ¿sí? Pero acá estamos hablando a grandes rasgos de los estudios al barrer sobre el genoma y la diferente resolución que tienen, ¿sí? Nosotros hoy vamos a hablar más que nada de las alteraciones genéticas que se pueden detectar con el cariotipo, ¿sí? O sea que una resolución de 10 megabases para arriba. Entonces empezamos definiendo la citogenética, que es el estudio de los cromosomas, su estructura, sus anomalías y su herencia, ¿sí? ¿Por qué nos interesa esta rama de la genética? Porque las alteraciones en los cromosomas representan una categoría importante de las enfermedades genéticas. No sé cómo hacer para que no se me pase solo la diapositiva. Si alguien sabe, me avisa. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el estudio de los cromosomas en análisis cromosómico es un procedimiento diagnóstico muy útil en genética clínica. Bien, entonces, sabemos que el genoma de cada especie se organiza en cromosomas, ¿sí? El número y la forma de los cromosomas es característico de cada especie, ¿sí? Acá vemos diferentes especies con
número de cromosomas diferentes, ¿sí? Entonces vamos a tratar de definir lo que es un cromosoma, o por lo menos para los fines de esta clase, ¿sí? Los cromosomas están formados por ADN y proteínas, ¿no? Son estructuras dinámicas y lo vemos a lo largo del ciclo celular, ¿sí? Acá de G1, G2 es la interfase, y después M es la fase de división celular, que puede ser mitosis o meiosis, ¿sí? Si nosotros miramos los cromosomas en interfase, no vamos a poder, si miramos el núcleo de interfase, no distinguimos a los cromosomas individuales, ¿sí? Lo que vemos es la cromatina, tenemos regiones más compactadas, menos compactadas, heterocromatina y eucromatina, pero no distinguimos individualmente los cromosomas, ¿sí? Esta estructura que conocemos de los cromosomas como una X, ¿sí? Con dos cromátidas, es el cromosoma en la fase M, más específicamente en la metafase, ¿sí? La diferencia entre el núcleo en interfase y en la fase M es que los cromosomas están condensados, ¿sí? Entonces esto es algo, un evento fisiológico que ocurre en la célula, y la cistogenética aprovecha ese evento para poder ver los cromosomas al microscopio y poder contarlos y ver si hay alguna alteración en la estructura de alguno, ¿sí? Entonces va a ser importante saber, para cuando veamos cómo es que se obtiene el cariotipo, saber que nosotros lo que vamos a tratar de ver es a las células en la fase M, más específicamente en la metafase, que es cuando están más compactados y cuando los podemos individualizar, porque una alteración cromosómica en un núcleo interfásico no la vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la estructura del cromosoma metafásico? Está formado por... Esto es como a modo de repaso. Está formado por dos cromátidas, ¿sí? Que entre sí, ¿cómo se llaman? Hermanas. Ahí está, son las cromátidas hermanas, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver el cromosoma antes de la fase S, si lo pudiéramos ver compactado, veríamos que está formado por una cromátida sola, ¿sí? Pero en la fase S, esa molécula de ADN se duplica, ¿sí? Entonces, como nosotros, la fase M es, luego de la fase S, los cromosomas están formados por dos cromátidas que cada una contiene una molécula de ADN idéntica a la otra, ¿sí? Son las cromátidas hermanas, ¿sí? Y que están unidas por el centrómero, que determina un brazo corto y un brazo largo del cromosoma, ¿sí? Después están los extremos de los cromosomas, que son los telómeros, y hay algunos cromosomas que tienen unas constricciones secundarias, se llaman, porque el centrómero se llama constricción primaria, ¿sí? Y distal a la constricción secundaria está el satélite del cromosoma, ¿sí? Esos son solo algunos cromosomas los que tienen esa estructura, que son los cromosomas acrocéntricos, que ahora los vamos a ver, ¿sí? Entonces tenemos que la forma de los cromosomas se define por la posición del centrómero, ¿sí? Cuando el centrómero está equidistante a los telómeros y los brazos cortos y largos son iguales, es un cromosoma metacéntrico. Si el centrómero está más cerca de uno de los dos telómeros, se llama cromosoma submetacéntrico, ¿sí? Tenemos un brazo más corto que el otro, y cuando está muy cerca de uno de los dos telómeros los cromosomas acrocéntricos. Bien, entonces, también a modo de repaso, recordar que somos una especie diploide, que quiere decir que en las células hay dos componentes cromosómicos, uno de cada progenitor. Bien, y los componentes del par,
de cada par se llaman entre sí cromosomas homólogos, ¿sí? Uno heredado del padre y otro heredado de la madre. Bien, entonces, el cariotipo humano, ¿sí? Cariotipo dijimos que es el conjunto ordenado de los cromosomas según el tamaño y la posición del centrómero. Entonces, ya vamos a ver cómo se obtiene el cariotipo, pero una vez que tenemos los núcleos en metafase y están teñidos los cromosomas, sabemos que la mayoría de las personas, ¿sí?, tienen un cariotipo similar. No puedo distinguir una persona de otra mirando un cariotipo, ¿sí? La especie humana tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas homólogos, que son 22 autosomas, y un par sexual, ¿sí? En el sexo cromosómico masculino, la fórmula es 46XY, sexo cromosómico femenino es 46XX, ¿sí? Acá, como ven, los cromosomas están ordenados por tamaño, ¿sí? Cromosoma 1 es el más grande, y después van decreciendo en tamaño hasta el grupo G, que son los más chiquitos, ¿sí? Y además, a su vez, están ordenados por morfología. El grupo A son grandes y metacéntricos, ¿sí? El grupo B son los submetacéntricos más grandes, ¿sí? El grupo C, del 6 al 12, son submetacéntricos medianos, ¿sí? 13, 14 y 15 son acrocéntricos. A ver qué se me pasó. ¿Me escuchan bien? Más o, profe, como que se te corta y después... ¿Se venía cortando? Porque ahora me avisó que mi conexión a Se internet es corta, inestable. pero se entiende. ¿Se corta toda la clase? ¿Se viene cortando? No, ahora se empezó a cortar, pero se entiende, da para seguirte. Porque me avisó que estaba inestable la conexión a internet, pero capaz que calculo que es transitorio. ¿Mejoró ahora? Sí, ahora sí. Ahora se te Bien. escucha bien. Bien, avísenme, así esperamos y a que se escuche. Bien, entonces, acá lo que se puede ver es que los cromosomas están teñidos pero uniformemente, ¿sí? No están las bandas clásicas esas que estamos acostumbradas a ver, ¿sí? Esto es la primera técnica que existía para teñir cromosomas, ¿sí? Que acá no podíamos distinguir a los cromosomas adentro de un grupo, no se podía distinguir cuál era el par 1, cuál era el 2 y el 3, son todos iguales, ¿sí? Lo mismo en el grupo C, ¿sí? Solo sabíamos que había 6 pares de cromosomas que tienen el mismo tamaño, pero dentro de cada grupo no se puede distinguir. Y lo otro que les quería decir es que el 13, 14, el 15, el 21 y el 22 son los cromosomas acrocéntricos, que son los que tienen la construcción secundaria y el satélite, ¿sí? Y que ahí, en esos satélites, es donde está el ARN ribosomal, ¿sí? Que es un tipo, el ADN, perdón, que codifica para el ARN ribosomal, ¿sí? Que son genes que están repetidos en tándem en esa región. ¿Sí? Entonces después, cuando el núcleo esté en interfase, estas regiones están todas organizadas en el nucleolo, ¿sí? Que es ahí donde se transcribe el ARN ribosomal. No, eso lo vamos a retomar después más adelante cuando veamos una de las alteraciones estructurales. Bien, entonces yo si veo este cariotipo lo que puedo saber es que tiene 46 cromosomas y que es sexo cromosómico XY. Y aparentemente no hay ninguna alteración estructural grosera en ninguno de los cromosomas, ¿sí?
El cariotipo, en general, se hace de sangre, pero puede hacerse de varios tejidos. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre además de la sangre? De cualquier célula nucleada sería. Pero cualquier célula nucleada que se divida, El raspado de la Piel. mucosa, Piel. la boca, raspado de la mucosa de la boca. ahí va, raspado mucosa puede ser. Pero en la clínica, ¿qué se ocurre de qué otros tejidos se pide aparte de la sangre? Piel. De un cabello. De fibroblastos a veces se pide. En medicina prenatal se usa mucho la biopsia de vellosidad corial, ¿sí? Que es placenta, o de líquido amniótico, ¿sí? Para obtener células fetales, que las células de la placenta son de origen fetal y las del líquido amniótico también, ¿sí? Entonces se puede hacer de varios tejidos. En general, la indicación principal es de sangre, pero hay otras situaciones que requieren otros tejidos, ¿sí? Entonces lo que se hace es extraer sangre y nos quedamos con los leucocitos de la sangre que se ponen a crecer en un medio de cultivo, ¿sí? Y después de unos días, en ese medio de cultivo, en donde la célula está estimulada para que se divida, se le pone un agente químico que es la colchicina, que lo que hace es inhibir el uso mitótico, ¿sí? Entonces la célula va a llegar a la metafase, ¿sí? Porque está estimulada para dividirse, pero no puede progresar después de la metafase porque el uso mitótico justamente lo que hace es separar a los cromosomas y moverlos adentro de la célula. Entonces, sí se condensan los cromosomas, pero se detiene la mitosis en la metafase, ¿sí? Con este agente químico. Entonces después se extiende y se fija, y ahí se tiñe, ¿ah? Y después se mira al microscopio óptico. Lo que vamos a ver en el microscopio va a ser esto, ¿sí? Estos son núcleos interfásicos de células que no los agarramos en la metafase, ¿sí? La idea es, con la colchicina, es tratar de aumentar el porcentaje de células que encontramos en metafase, ¿sí? Y después vemos otros núcleos que sí están en metafase, que son los que vamos a usar para hacer el cariotipo, ¿sí? Entonces, vamos a tener varios, a lo largo del preparado, tenemos varios de estos núcleos, ¿sí? Que son los que luego se ordenan, ¿sí? Por lo menos se estudian 20 núcleos de célula para confirmar que lo que estamos viendo está presente en todas las células, ¿sí? O a veces está presente en un porcentaje y en otro no, por lo que se llama mosaicismo, que después lo hablamos, ¿tá? Pero no es que se mira solo un núcleo, hay que mirar por lo menos 20, ¿sí? Entonces lo que hacen los citogenetistas es cariotiparlo, que es ordenarlo por tamaño y posición del centrómero, ¿sí? Entonces, una vez ordenado el cariotipo, ya sabemos si hay alguna alteración numérica, vamos a ver un cromosoma extra, un cromosoma de menos, y también lo que vamos a poder ver es si hay alguna alteración estructural. Bien, entonces acá sí, en este cariotipo los cromosomas están bandeados, ¿sí? Hay muchas técnicas de bandeo, pero la que más se usa es el bandeo G, ¿sí? Que lo que se hace es aplicar un tratamiento desnaturalizante en el cromosoma, que lo que hace es romper la cromatina y después se los tiñe, ¿sí? Cada cromosoma tiene un patrón de bandas claras y oscuras
que está determinado por la secuencia de ADN subyacente, ¿sí? Pero nosotros acá no vemos secuencia de ADN. Lo que vemos son bandas grandes que ya dijimos que tienen como 10 megabases de tamaño, ¿sí? Un cromosoma, no se puede distinguir un cromosoma 1 de una persona del cromosoma 1 de otra persona. De hecho, acá no podemos distinguir cuál es el cromosoma 1 materno y cuál es el paterno, ¿sí? Porque se tiñen igual. Por más de que a nivel molecular tengan diferencias, que es lo que pasa, a nivel molecular no van a tener los mismos alelos los dos cromosomas, en algunos genes sí, pero en otros no, ¿sí? Pero a nivel de la estructura, los cromosomas 1 con esta técnica siempre se tiñen igual, ¿sí? Con cualquier técnica de bandeo siempre se tiñe igual en cualquier persona que no tenga una alteración estructural en el cromosoma 1, siempre se va a teñir igual que a otra persona que le hagamos la misma técnica, ¿tá? Entonces los citogenetistas saben cómo es el patrón de bandas y lo pueden reconocer. Por ejemplo, el cromosoma 1 tiene como un penacho, se le llama, que es acá terminal en el brazo corto, tiene esta banda, esta banda clara grande, ¿sí? Entonces, ese ya lo tiene identificado como el cromosoma 1. Yo no soy citogenetista, no sé reconocer a los cromosomas, pero seguro un citogenetista les dice características fáciles para reconocer, fáciles, bueno, digo, medio a grandes rasgos, para reconocer a cada uno de los cromosomas individualmente. ¿Hola? No escuché, perdón. Me parece que se está cortando, no sé si es a mí. Ahí va, ahí va. Ay, Sí. a ver ahí. Ahí está mejor. Hola, hola, hola. Ahora Sí, sí. te escuchamos. ¿Mejor? Hola, ahí se ahora escucha sí. Sí, ahora bien. se escucha. Se escucha bien. Sí, ahora Ahora se sí. escucha, ahora sí. ¿Estuvo mucho tiempo cortado? Yo me quedé en la parte de penacho, más o menos, Ay, del la parte de cromosoma penacho. 1. Yo Bueno, también, yo también. lo tenemos bien, reconocido el momento. Les decía que cada cromosoma se tiene con un patrón de bandas específico, y ese patrón de banda es característico, y los citogenetistas lo saben identificar, ¿sí? Entonces, el cromosoma 1 en cualquier persona que no tenga una alteración estructural va a tener, se va a teñir de la misma manera, ¿sí? El 2 también, el 3 también. Acá, con esta técnica de bandeo, ya puedo distinguir entre cromosomas de un mismo grupo, ¿sí? Porque antes, con la que habíamos visto antes, que se tenían uniforme los cromosomas, no distinguía. Ahora ven que el cromosoma 1 es bien distinto del 2, ¿sí? Pero los homólogos entre sí no los puedo distinguir, ¿sí? Estructuralmente son iguales, aunque a nivel molecular sean diferentes. ¿Sí? Entonces, con este patrón de bandas, además de poder identificar cada cromosoma, lo que se puede hacer es ver alteraciones en el patrón de banda, lo cual le da más resolución, ¿sí? Porque si yo sé cómo son las bandas, veo que falta una o sobra una, es más fácil de ver que si tengo todo el cromosoma teñido uniformemente, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Espectacular. Bien. Entonces, hay una nomenclatura internacional para poder describir las posiciones y las alteraciones que se encuentran en el cariotipo, ¿sí? Entonces, el brazo corto se nombra P, el brazo largo es Q, ¿sí? Entonces, para describir una posición, pongo el cromosoma 9 en el brazo largo, perdón, la región 3 y la banda 4, ¿sí? Entonces sería, no sé si este es el cromosoma 9,
calculo que sí, que está todo con el mismo ejemplo, pero sería esta posición de acá, ¿sí? Entonces yo tengo una duplicación, una deleción, una inversión, todo está, hay un sistema de nomenclatura para poder describirlo. Bien, entonces, ¿qué información vamos a obtener del cariotipo? El número de cromosomas, ¿sí? Y ahí vamos a ver si hay anomalías numéricas. Si hay 46, no hay anomalías numéricas. Si hay un número distinto de 46, sí. También podemos saber el sexo cromosómico, ¿sí? Y vamos a ver también si hay anomalías estructurales. Entonces, lo que hablábamos al principio de la clase, ¿sí? Que las alteraciones cromosómicas son causa de diversas patologías y representan una proporción importante de las enfermedades genéticas, ¿sí? Entonces, muchas veces es el primer estudio ante un niño con retraso del desarrollo y discapacidad intelectual o malformaciones congénitas múltiples, en los desórdenes del desarrollo sexual, también se utiliza en infertilidad y abortos, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Sobre todo cuando no tenemos una orientación diagnóstica específica, en general, como ya dijimos que no hay un estudio genético para ver todas las enfermedades genéticas, si no hay una orientación diagnóstica específica y pensamos que pueda, por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual y alguna dismorfia o talla baja, lo que sea, ahí se puede empezar con este estudio para ver si pescamos, digamos, alguna alteración cromosómica, ¿sí? que explican un porcentaje de las enfermedades genéticas. Entonces, las anomalías pueden ser numéricas o estructurales, ¿sí? Numéricas las anomalías cromosómicas son cambios microscópicamente visibles en el número o en la estructura del cromosoma, ¿sí? Numéricas, cualquier número diferente a 46, y estructurales hay muchas, ¿sí? Inversiones, duplicaciones, translocaciones. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Las alteraciones numéricas se llaman heteroploidías, ¿sí? Que es un número distinto a 46, pero entre las alteraciones numéricas tenemos dos tipos. Uno que son las euploidías, ¿sí? Que es cuando el complemento cromosómico está aumentado en su totalidad, ¿sí? En lugar de haber 2 copias de cada cromosoma, hay 3, ¿sí? Eso es una triploidía. Todos los cromosomas tienen 3 copias, ¿sí? O triploidía, no, perdón. Sí, está bien, triploidía, ¿sí? Entonces tenemos un número de cromosomas, un complemento cromosómico de más, ¿sí? Puede ser, son múltiplos de 23, que es el número haploide de cromosomas, ¿sí? Puede ser 90 y 96, no, 46, más 23, son 69 cromosomas, ¿sí? Eso sería una triploidía. Ahora vemos ejemplos, ¿sí? Y las aneuploidías son cualquier número de cromosomas no euploide distinto de 46, o sea que no sea un número múltiplo de 23, pero que sea diferente de 46, ¿sí? Entonces esto les quería explicar con triploidía, ¿sí? Que son 69 cromosomas. 3 copias de cada cromosoma, ¿sí? Acá ya les adelanta el mecanismo, pero se puede, yo les quería preguntar a ver si se les ocurría cómo puede pasar. Un mecanismo que lo explica es, por ejemplo, que un espermatozoide, 2 espermatozoides fecunden un óvulo, ¿sí? Entonces tenemos 23 cromosomas del óvulo, 23 del espermatozoide y 23 del otro espermatozoide, o sea 69, ¿sí? En general hay mecanismos para evitar eso, pero puede pasar.
¿sí? Otro mecanismo es que uno de los dos gametos, el óvulo o el espermatozoide, se haya dividido mal, ¿sí? Fracaso completo en la disyunción de todos los cromosomas en una de las dos meiosis de los gametos, y ahí tengamos un óvulo o un espermatozoide con 46 cromosomas que después se fecunda, y ahí quedan 69. ¿Sí? Las triploidías son incompatibles con la vida y se abortan en el primer trimestre del embarazo, ¿sí? Son responsables de... Ocurre un aborto cuando pasa eso, un aborto espontáneo. Pero son, ¿me están escuchando? Sí, profe, todo. Bien, Sí. genial. A ver. Bien, entonces hablábamos de las... A ver. De cuando hay todo un complemento cromosómico de más. Después están las aneuploidías, que son las anomalías numéricas más frecuentes, ¿sí? Siempre se asocian a patología y es cuando falta o sobra un cromosoma de un par, ¿sí? Puede ser una monosomía, que es que falte, por ejemplo, el cromosoma 4, tenga solo una copia, ¿sí? Esa persona tendría 45 cromosomas, ¿sí? Pero en general, las monosomías totales, o sea que falte todo el cromosoma, uno de los dos homólogos del cromosoma 4, por ejemplo, es incompatible con la vida, salvo en los cromosomas sexuales, que por características que vimos la vez pasada, toleran más las alteraciones numéricas, ¿sí? Y trisomías, ¿sí? O sea que las monosomías son todas letales, la mayoría se abortan, salvo la monosomía del cromosoma sexual, que es el síndrome de Turner, que ahora vamos a ver un ejemplo. Perdón. Y las trisomías también, la mayoría, resultan en abortos. O, por ejemplo, tener 3 cromosomas 3, ¿sí? Que serían 47 cromosomas, el cromosoma extra, el cromosoma 3. Eso no progresa en el embarazo, es incompatible con la progresión del embarazo y resulta en un aborto espontáneo en el primer trimestre, ¿sí? Las únicas trisomías que llegan a término son la trisomía 21, la 13 y la 18, ¿sí? La trisomía 21 es el síndrome de Down, la 13 y la 18 son menos frecuentes, más severas, ¿sí? Pero también pueden llegar a término. El mecanismo por el cual se dan las aneuploidías es porque en la meiosis, tanto de los óvulos como de los espermatozoides, ¿sí? En la formación de los óvulos y de los espermatozoides, son errores que ocurren frecuentemente, que se acuerdan que en la ovogénesis y en la espermatogénesis partimos de una célula diploide y la meiosis son 2 divisiones, que en la primera se separan los cromosomas homólogos y en la segunda se separan, y ahí ya es la división reduccional. Teníamos una célula de 46 y pasamos a una célula de 23, y en la segunda división se separan las cromátidas hermanas, ¿sí? Y quedan 2 células con 23 cromosomas, cada uno cromosoma formado por una cromática, ¿sí? Cuando hay un error, es frecuente que ocurran errores en la segregación de los cromosomas en la meiosis, ¿sí? Son errores que ocurren frecuentemente, ¿ah? Entonces puede pasar que en lugar de irse el cromosoma 7, uno para un lado y otro para el otro, para otra célula hija, se van los dos para la misma célula hija, ¿sí? Entonces ahí voy a tener un gameto que en lugar de tener 23 cromosomas, una copia de cada uno, va a tener 24, 2 copias del 7, ¿sí? Cuando se fecunde con un gameto que tenga 23, va a formar una célula de 47 cromosomas con un cromosoma 7 de más, una trisomía 7, ¿sí? Que es incompatible con la vida y produce un aborto, ¿sí? Pero eso es un evento
esporádico, que ocurrió puntualmente en la formación de ese óvulo o ese espermatozoide, que cuando se dividieron las espermatogonias o las ovogonias, se dividieron con un error, ¿sí? No quiere decir que el óvulo que se ovula al siguiente mes vaya a tener, se vaya a dividir mal también, ¿sí? Entonces son eventos que ocurren al azar y que tener el antecedente en la descendencia o con una alteración en el número de cromosomas, no quiere decir que el riesgo de recurrencia está aumentado, ¿sí? El riesgo de que vuelva a ocurrir es similar al de la población general, porque fue algo que se dio puntualmente en esa división, ¿sí? El único factor de riesgo que se conoce para las alteraciones en numéricas, ¿sí? Cromosómicas numéricas, es la edad materna mayor a 35 años, ¿sí? La frecuencia, esto es de trisomía 21, porque me quedó tapando acá, a ver si lo puedo ver. No, de cualquier trisomía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es la edad materna y no la paterna porque la ovogénesis es diferente a la espermatogénesis, ¿sí? Las mujeres nacemos con los óvulos detenidos en una fase de la meiosis, ¿sí? Y cuando se ovula, esa meiosis progresa, que estaba detenida, progresa. Entonces, si el óvulo que se ovuló a los 19 años, estuvo 19 años detenido en la meiosis. El que se ovula a los 43, estuvo 43 años detenido, y se piensa que ese tiempo, ¿sí? Cuanto más tiempo, sobre todo después de los 35 años, se ve un aumento exponencial de los errores en la segregación de los cromosomas, ¿sí? Se ve que después de 35 años esos errores empiezan a aumentar, ¿sí? Que es edad materna porque la ovogénesis es distinta a la espermatogénesis, ¿tá? Pero ese es el factor de riesgo. Si una persona tiene un hijo con síndrome de Down, que puede pasar a cualquier edad, ¿sí? A los 20, pero también a los 50, ¿sí? Es más probable que pase a los 50, ¿sí? Y el riesgo está dado por la edad, no por haber tenido, si quiere volver a tener un hijo, no es que el riesgo esté aumentado por haber tenido el antecedente, sino que es por la edad que tenga, ¿sí? Va a ser similar al riesgo de las mujeres de su edad. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Las alteraciones en la segregación de los cromosomas ocurren en todos los cromosomas, no es solo en el cromosoma 21 o en el 13 y el 18 que son los que llegan a término y que son los síndromes conocidos, ¿sí? Se separa mal al azar cualquier cromosoma, ¿sí? El tema es que no llegan a término, pero si se estudian los abortos espontáneos se ve que pasa en todos los cromosomas, algunos con más frecuencia, por ejemplo el 16, ¿sí? Pero todos estos son responsables de abortos espontáneos, ¿sí? El 60% aproximadamente de los abortos espontáneos del primer trimestre es por alteraciones en los cromosomas. Quiere decir que son eventos muy frecuentes, alteraciones numéricas en los cromosomas. Quiere decir que son eventos que ocurren muy frecuentemente, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos un cariotipo que tiene un número diferente a 46, ¿sí? Tiene 47 cromosomas. Y el cromosoma 47 es un cromosoma 21. Por lo tanto, es una trisomía 21, ¿sí? Que se informa así: 47 cromosomas, el par sexual,
¿sí? Que en este caso es un sexo cromosómico de varón, más 21, que es el cromosoma extra. Bien, esta es otra alteración numérica, ¿sí? Que es una trisomía de los cromosomas sexuales, que como ven tiene esta persona 2 cromosomas X, ay, se me pasó, 2 cromosomas X acá y un cromosoma Y, ¿sí? Se llama síndrome de Klinefelter y la fórmula cromosómica es 47XXY, ¿sí? Ahí ya no hay que poner más nada porque poniendo los cromosomas sexuales ya se sabe cuál es el cromosoma extra, ¿sí? En general son varones que se diagnostican por infertilidad, ¿sí? Pasa bastante subdiagnosticado, ¿sí? Pero lo que no tienen una clínica muy florida, más que un impuberismo en la adolescencia puede pasar, o directamente que consulten por infertilidad, ¿sí? En general, lo que pasa con Klinefelter es que altera la producción de espermatozoides y de testosterona, ¿sí? Te da un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿sí? Y tienen algunas características esqueléticas, como que son altos, y pueden asociar alguna otra cuestión, pero por lo general se diagnostica por azospermia, ¿sí? Una persona estudiada por infertilidad que tiene azospermia en el espermograma, se pide cariotipo y tiene un síndrome. Así es la mayoría, que se diagnostica en la mayoría de los síndromes de Klinefelter. Después tenemos el síndrome de Turner, que también es una alteración en el número de los cromosomas sexuales, pero es un cromosoma, una monosomía del par sexual, ¿sí? En lugar de tener 2 cromosomas sexuales, la persona tiene uno solo, ¿sí? Que son en general mujeres que se diagnostican por talla baja, ¿sí? Ahí me aparece que tengo la conexión inestable. ¿Se les está cortando? No. Se cortó un poquito, pero se escuchó bien. Bien. En general también es variable de persona a persona cuáles son las características, pero lo más frecuente es que sean niñas que se estudien por talla baja. Esa es la característica más constante, la talla baja, ¿sí? También pueden presentar malformaciones cardiovasculares como coartación de aorta, o a veces también tienen alteraciones esqueléticas, algunas características físicas también, y pueden presentar discapacidad intelectual, pero en general el motivo de consulta es la talla baja, ¿sí? Siempre hay que pensar en una niña con talla baja en el síndrome de Turner. También en la adolescencia, en la pubertad, por lo general tienen una amenorrea primaria porque las gónadas no se desarrollan, ¿sí? También la función del ovario está alterada en las mujeres con síndrome de Turner. Bien, entonces ahí vimos algunos ejemplos de alteraciones cromosómicas numéricas, ¿sí? Vimos síndrome de Down, síndrome de Klinefelter y síndrome de Turner. Después, las anomalías cromosómicas estructurales son el resultado de roturas cromosómicas no reparadas apropiadamente, ¿sí? Y se pueden dividir en alteraciones balanceadas, que es que haya un rearreglo, o sea, que esté todo el material genético
un rearreglo sin ganancia ni pérdida de función, del material genético, perdón. Está todo el material genético, pero está desordenado. Por ejemplo, una translocación recíproca, que un pedacito del cromosoma 4 se vaya al cromosoma 17 y un pedacito del 17 se vaya para el 4. ¿Sí? Por lo general, las alteraciones estructurales balanceadas no generan enfermedad, no generan ningún cuadro clínico a la persona afectada, ¿sí? Lo que sí puede generar problemas es a la hora de transmitir el material genético a la descendencia, ¿sí? Y después tenemos las alteraciones desbalanceadas, que ahí sí hay pérdida o ganancia de material genético, ¿sí? Entonces, y eso sí va a ser responsable de fenotipos clínicos característicos, ¿sí? Entonces tenemos de lesiones, ¿sí? Cuando falta un pedacito de cromosoma, que pueden ser terminal, que es cuando es el telómero y un poco más, o intersticial, que es en el medio del cromosoma, ¿sí? También puede haber duplicaciones, ¿sí? Que haya un pedacito de cromosoma extra. Después están los cromosomas en anillo, que son cromosomas que pierden los telómeros y se pegan, ¿sí? Como cromosomas discéntricos, que tienen 2 centrómeros, isocromosomas, que vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Cromosomas marcadores, que es cuando hay un pedacito de cromosoma extra, pero que no se sabe de dónde viene, ¿sí? Se ve en el cariotipo material genómico extra, un pedazo de cromosoma, pero ni por el tamaño ni por el patrón de banda se puede saber de dónde es por el cariotipo, ¿no? Después tendremos otros métodos para saber caracterizar bien ese material, a ver de qué cromosoma es, ¿sí? Entonces, las más clásicas son las deleciones y las duplicaciones, ¿sí? Las deleciones son pérdida de un segmento cromosómico y lo que genera es una monosomía parcial de los genes ubicados en el segmento involucrado. Generan una monosomía de los genes ubicados en el segmento involucrado, que se llama monosomía parcial. Monosomía quiere decir que es que en esos genes donde hay una deleción, vamos a tener una copia sola, la persona que tenga una deleción. Esperen que quiero pasar a la diapositiva anterior. A ver si me... Por ejemplo, si este es el cromosoma 2, ¿sí? Y le falta toda esta región a uno de los 2 homólogos, ¿sí? Lo que voy a tener es que de los genes que están ubicados en esa región, tengo solo una copia, ¿sí? Por eso monosomía parcial, porque no es que falta todo el cromosoma, no es una monosomía, pero es una monosomía parcial de los genes que están en esa región. ¿Sí? Y la severidad de la deleción depende del tamaño de la deleción, cuanto más grande, más severa, por la probabilidad de que agarre más genes, ¿sí? Y del número y del tipo de genes involucrados. Bien, entonces, una deleción clásica que se puede ver con el cariotipo, ¿sí? Es la deleción de la región terminal del brazo corto del cromosoma 5, ¿sí? Que ahí está marcado. Este es el cromosoma 5 y la deleción de esa región causa lo que se llama el síndrome de Cri-du-Chat o maullido de gato, ¿sí? En general, lo que tenemos son deleciones que son recurrentes y que son síndromes recurrentes, y otras deleciones que pueden aparecer en cualquier región del genoma y que no son recurrentes y que son más raras, ¿sí? El Cri-du-Chat es una enfermedad relativamente frecuente, ¿sí? 1 en 50.000 recién nacidos. Para una enfermedad genética no es de las más frecuentes, pero tampoco es de las más raras, ¿sí? Y lo que pasa es que hay regiones... Es recurrente, es una mutación de novo, que en general no se hereda, ¿sí? Muta y aparece en una persona por primera vez, pero es porque la región
tiene predisposición a que puedan haber errores en la recombinación, por ejemplo, o en la reparación del ADN en esa región, ¿sí? En general, en los puntos de corte donde ocurre la delesión, hay regiones repetidas que generan inconvenientes a la hora de emparejarse los cromosomas homólogos, y eso hace que la mutación sea más probable que ocurra allí que en el resto del gen, ¿sí? Es por características naturales de la región en sí. Se escucha. Ay, perdón. Ahí retomó. Hola, 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 hola. ¿Mejoró? Sí, ahora. Ahí sí. Bien. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde nos quedamos? Estaba diciendo que en general el CRIUSHAT aparece como una mutación de novo, ¿sí? Los padres no tienen una lesión en el cromosoma 5, pero puede pasar que en una de las meiosis de los padres se emparejen mal los homólogos y se pierda material genético, ¿sí? Eso en general se da porque los puntos de corte donde se corta y se pierde tienen regiones repetidas, lo que hace que ahí se favorezcan los errores, ¿sí? Entonces, el síndrome de Cri-du-Chat es un síndrome clínicamente reconocible que puede ya manifestarse desde el periodo prenatal con restricción del crecimiento intrauterino. Son niños con microcefalia. Se llama Cri-du-Chat porque tienen un llanto típico al nacer, después se va con el tiempo, pero que es parecido a un maullido de gato por características anatómicas de la laringe, ¿sí? También pueden tener cardiopatía, dismorfia, retraso del desarrollo y algunas otras malformaciones. Bien, pero esto es un ejemplo de un síndrome de lesión que se detecta con el cariotipo y que es un síndrome genético que da retraso del desarrollo sobre todo, y que es un síndrome genético clásico. ¿Sí? Y lo vamos a poder diagnosticar con el cariotipo. Ahí ven, el cromosoma 5 le falta, el brazo corto, le falta la región terminal. ¿Sí? Después, otra alteración estructural es lo que se llama los isocromosomas. ¿Qué son los isocromosomas? Son cromosomas que están formados por dos brazos iguales, ¿sí? Este es el cromosoma X, ¿sí? En lugar de tener un brazo corto y un brazo largo, este cromosoma X está formado por dos brazos largos. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan el síndrome de Turner que habíamos visto, que es la monosomía del cromosoma X? ¿Sí? No siempre las niñas con síndrome de Turner tienen un cariotipo 45X0, ¿sí? A veces hay niñas con síndrome de Turner que tienen un cariotipo que tienen 46 cromosomas, pero tienen una alteración estructural en el cromosoma X, ¿sí? Tienen un isocromosoma. Entonces tienen un X normal, ¿sí? Pero el otro X tiene dos brazos largos. ¿Qué les parece? ¿Cómo puede causar enfermedad esto? ¿Cuántas copias del brazo largo tiene esta persona? ¿Cuántas copias del cromosoma X, del brazo largo del cromosoma X tiene esta persona? Les vuelvo a decir, el isocromosoma está formado por dos brazos largos. ¿Sí? Este es un brazo largo y este es el otro. Dos brazos largos del cromosoma de X. ¿Sí? ¿Cuántas copias tienen? Todo un cromosoma. Pero de la región, del brazo largo, de los genes que están en el brazo largo, ¿cuántas copias va a tener? O sea, tiene Oh, todo el cromosoma con brazos largos, tiene las 4. Tiene una copia repetida del brazo largo. Ahí va, tiene la copia de este,
la copia de este, que sería lo normal, pero además tiene otra copia, o sea que tendría una trisomía parcial de los genes ubicados en el X. ¿Sí? Pero además del brazo corto, ¿qué tiene? ¿Cuántas copias? O sea, le Sería una faltaría copia sola, una. ¿no? Ahí está, tiene una monosomía del brazo corto, ¿sí? Yo creo que no lo dije, pero las duplicaciones, y sobre todo los cromosomas sexuales, en general son menos severas que las de lesiones. Lo mismo que pasa con las trisomías, que son menos severas que las monosomías, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es una monosomía del brazo corto y una trisomía del brazo largo, ¿sí? No es una monosomía entera del cromosoma X como el síndrome de Turner, pero clínicamente da un síndrome de Turner porque en el brazo X, en el brazo corto, el X, está el gen SOX, que es uno de los que explica la clínica del Turner. Vos sabés que se está cortando, profe. Ay, perdón. Vamos a esperar un ratito y me avisa. Profe, yo no entendí lo de los isocromosomas, tipo, ¿de dónde salió? Tipo, me perdí en esa parte. No, un isocromosoma es un cromosoma que tiene una alteración estructural que se genera, andás a ver, en una meiosis, no sé bien cómo es el mecanismo, ¿sí? Pero que en lugar de estar formado por un brazo corto y un brazo largo, el cromosoma tiene dos brazos largos. Tiene el brazo largo repetido y no tiene brazo corto. ¿Sí? Son alteraciones estructurales que ocurren en los cromosomas. Y se llaman así, isocromosomas. Es un cromosoma que en lugar de ser normal, le falta su brazo corto. En este caso, ¿no? Puede haber isocromosomas que tengan dos brazos iguales, pero que sean los dos brazos cortos, ¿sí? Que los dos brazos son igualitos, ¿sí? Entonces esto es un cromosoma, esto que ven acá, esta rayita es del centrómero, ¿sí? Este es el cromosoma X normal, y este es el isocromosoma, ¿sí? Que si ven, es igual. Acá viene una banda clara, acá viene una banda oscura, más o menos, ¿no? Y acá lo mismo, banda clara, están como pegados, banda clara, banda oscura, y es igual. ¿Se entiende? Es un cromosoma X que está formado por dos brazos largos del cromosoma X. ¿Se está escuchando ahí o se corta? Sí, se corta un poquito, pero se entiende. Bien. ¿Y se entendió la explicación esa? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, esta persona tiene 3 copias de los genes que están ubicados en el brazo largo, ¿sí? Porque tiene la que está esta copia y esta. Y de los genes que están en el cromosoma X, tiene solo, en el brazo corto del cromosoma X tiene solo una copia, ¿sí? Entonces tiene una trisomía parcial del brazo largo y una monosomía del brazo corto, ¿sí? Pero la clínica es de un síndrome de Turner, porque las trisomías, sobre todo los cromosomas sexuales, no son severas, ¿sí? Pero la monosomía, sobre todo en este brazo, que es el brazo corto, donde está el gen SOX, que es un gen que cuando hay una copia sola de ese gen, ¿sí? Como es el caso del síndrome de Turner y es el caso de la monosomía X, perdón, 45X, o acá también, que no tengo 45X, pero sí me falta una parte del cromosoma X, y esa parte es la que contiene el gen SOX, y es la que es uno de los genes que da la clínica del Turner, ¿sí? Entonces, estas personas tienen clínica de síndrome de Turner. Por más que no tengan la monosomía entera del cromosoma X, sí les falta el brazo corto, y entonces eso alcanza para que tengan clínica. Tendrán alguna variabilidad fenotípica respecto a los síndromes de Turner 45X, pero en realidad es indistinguible en la clínica, ¿sí? Es para mostrar una alteración estructural desbalanceada que no es una lesión clásica, ni una duplicación clásica. Si lo ven separado, sí,
tiene una trisomía del cromosoma del brazo largo del X y una monosomía del brazo corto. ¿Sí? A veces pasa que niñas con clínica de síndrome de Turner se hace el estudio y en vez de ser 45, se hace el cariotipo, en vez de ser de 45X0, son 46XX y uno de los X es un isocromosoma del brazo largo del X. ¿Se entiende? Sí, Entonces esto vendría a estar dentro de las desbalanceadas, ¿no? Es una alteración estructural desbalanceada. Hay 46 cromosomas, pero hay pérdida y ganancia de material genético, ¿sí? Se ganó una copia del brazo largo y se perdió una copia del X, del brazo corto del X. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, perfecto, profe. Bien. Bien. Vamos a ver alteraciones estructurales balanceadas, que es lo que decíamos. Por lo general no tienen implicancias fenotípicas porque tenés todo el complemento genómico completo, pero está organizado, desorganizado, digamos. ¿Sí? El problema es a la hora de transmitir el material genético, que ahí sí hay alto riesgo de formar gametos desbalanceados, ¿sí? Que eso sí, las alteraciones desbalanceadas sí provocan enfermedades por pérdida o ganancia de material genético. ¿Sí? Entonces, ejemplos de alteraciones desbalanceadas son las translocaciones, ahora vamos a ver algún tipo, las inversiones, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo. Si me deja la compu. Balanceada sería mejor. No te escuché, perdón. Se me escuchó te escuché cortado. No, preguntaba si estas son balanceadas o desbalanceadas. Estas son, Estas son las... estamos en los ejemplos de balanceadas. ¿Sí? Bien. Entonces, translocaciones robertsonianas son las estructurales más frecuentes. Involucran dos cromosomas acrocéntricos, ¿se acuerdan? 13, 14, 15, 21 y 22, que son los que tienen el ARN ribosomal, ¿sí? En el satélite del cromosoma, ahí se encuentran las copias de genes que codifican para el ARN ribosomal, ¿sí? Y se fusionan cerca del centrómero, los cromosomas acrocéntricos es como que se pegotean, y este gira y se pega acá, y queda un cromosoma solo que está dado por la fusión de dos cromosomas acrocéntricos, por ejemplo, el 14 y el 21. ¿Sí? Pongámosle que el amarillo es el 14 y el verde el 21. ¿Sí? Se pegan, ¿tá? Entonces la persona tiene todo el material genético, pero en realidad tiene 45 cromosomas. Ahora lo vemos acá. ¿Sí? Le falta un 21 y el 14 tiene pegado el 21 ahí, ¿sí? Entonces, tiene todos los cromosomas, pero el cariotipo es 45 cromosomas, ¿sí? Tiene una alteración estructural porque el cromosoma 14 es más grande, está pegado al 21, ¿sí? También es numérica porque tiene 45, pero de fondo lo que tiene es una alteración estructural balanceada, ¿sí? Que es una translocación robertsoniana, cuando los cromosomas acrocéntricos se pegotean por sus brazos cortos y quedan unidos en el mismo cromosoma. ¿Se entiende cómo es la alteración? Esta persona es sana, no tiene ninguna enfermedad por esto, ¿sí? En general se detectan por abortos recurrentes, por ejemplo, porque el problema va a ser a la hora de transmitir el material genético a la descendencia. ¿Qué pasa? Si esta persona que tiene la translocación robertsoniana
transmite el cromosoma 14 normal y el 21 normal al mismo gameto, lo que va a pasar es que se va a formar un cigoto normal, ¿sí? Con un cariotipo normal. Estos son los cromosomas que transmite la pareja y estos son los que transmite él, ¿sí? Si esta persona transmite solo el cromosoma con la translocación robertsoniana, también va a transmitir una copia del 21, que es lo que tiene que transmitir, y una copia del 14 y una del 21, ¿sí? Entonces, el cigoto va a tener una translocación balanceada igual que el padre. Perdón, sí, una translocación balanceada igual que el padre. No va a tener clínica, ninguno de estos van a tener clínica, pero estos sí tienen la translocación balanceada, ¿sí? Acá empiezan los problemas. ¿Qué pasa si transmite el cromosoma 21? ¿Sí? Porque esto en la meiosis se tiene que emparejar el 21 con este y el 14 con... Entonces ahí se van a generar errores en la segregación, porque no se va a poder llevar. A veces puede, ¿sí? Pero no, se generan errores. Entonces, si se transmite el cromosoma traslocado junto con el 21, se van para el mismo gameto. Ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber una trisomía 21, ¿sí? Que es un síndrome de Down. En general, el síndrome de Down es una trisomía libre, pero siempre hay que hacer un cariotipo. Hay alguien que tiene el coso prendido. Vamos a apagarlo, a ver si lo encuentro. Bien. Entonces, en general las personas con síndrome de Down tienen la trisomía libre, ¿sí? Que es 47XX o XY más 21. Pero a veces hay un porcentaje pequeño, no me acuerdo cuánto, pero menor al 95%, menor al 5%, perdón, ¿sí? Que tienen una translocación robertsoniana, ¿sí? La clínica es igual, pero tiene implicancias para la pareja, para los padres, porque ahí, si el cariotipo es de una translocación robertsoniana, hay que hacerle cariotipo a los padres, porque capaz que alguno de los dos tiene la translocación balanceada, y eso tiene un riesgo de recurrencia que la trisomía libre no tiene. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Cuando se lleva el 14 para el mismo lado que el traslocado, ahí lo que se da es una trisomía 14, que esto es un aborto espontáneo, ¿sí? Después puede pasar que solo se lleve un 14 para un lado y no se lleve ni 21 ni el traslocado, ¿sí? Esto es una monosomía del cromosoma 14, perdón, del cromosoma 21, que también es un aborto espontáneo, ¿sí? Y en este caso no se llevó ningún 14 y se llevó el 21, y acá es una monosomía del 21, ¿sí? Todos estos tres son abortos espontáneos, ¿sí? Después tenemos el síndrome de Down, que puede progresar o abortarse espontáneamente, y después tenemos, estos son todos la descendencia posible que puede tener esta persona con una translocación balanceada, ¿sí? Puede tener descendencia que sea incompatible con la vida, que se aborte, puede tener un síndrome de Down, o puede tener descendencia normal, balanceada o no, ¿sí? Entonces, por lo general, a las parejas que tienen abortos recurrentes, ¿sí? Más de 3, acá justo pusimos con cromosoma 21, ¿sí? Trisomía 21, pero si fuera una translocación 14-15, por ejemplo, esto no sería una trisomía 21, sino que sería un aborto espontáneo, ¿sí? Entonces, las personas que tienen abortos recurrentes, que son más de 3, en general se les pide un cariotipo a la pareja para ver si alguno de los dos no tiene una translocación balanceada, que no le esté generando ninguna enfermedad, pero a la hora de transmitir sí le genere abortos espontáneos por embriones incompatibles con la vida, ¿sí?
son el 5% de las parejas con abortos recurrentes que tienen alteración, alguno de los dos, una alteración estructural, ¿sí? Es una probabilidad baja, pero está, y aparece. Esto es lo que les decía, este por ejemplo es un cariotipo que tiene la persona con este cariotipo. Miren la flechita. A este 14, ¿qué le pasó acá? Se le pegó un cromosoma 21, ¿sí? Entonces, este cariotipo es un cariotipo de un síndrome de Down con una translocación robertsoniana, ¿sí? Entonces, en este caso sí hay que hacerle un cariotipo a los padres. Si fuera el cariotipo clásico de la trisomía libre, ahí está, es algo esporádico, pero cuando es un síndrome de Down por una translocación robertsoniana, ahí puede ser que haya sido heredado. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Seguras? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, bien, en esta clase nos centramos más que nada en este nivel de resolución, ¿sí? De 5 de 10 megabases para arriba, más o menos. ¿Tá? Por ejemplo, la del CRIDUChat tiene 40 megabases, ¿tá? Se ve en el cariotipo. En las clases siguientes vamos a hablar de resoluciones menores, ¿sí? Ya sea variaciones en el número de copias, pero que son microdeleciones y microduplicaciones que no se ven con la resolución del cariotipo. Y después vamos a seguir hablando de las enfermedades monogénicas como hablamos en la clase pasada. Bien, pero esto era un pantallazo de las enfermedades cromosómicas y las alteraciones que podemos ver con el cariotipo, que si bien es una técnica bastante vieja, todavía sigue teniendo vigencia en la clínica. No sé si tienen alguna pregunta o terminamos por acá. A mí me queda una duda del cariotipo anterior, de la translocación robertsoniana, esa. ¿No debería haber un cromosoma 21 ahí, porque se fusionó con el 14? No, porque ese sería el del padre o el de la madre. Pero este es un cariotipo de una persona que tiene el síndrome de Down. ¿Sí? Vos decís así. Pero ese es el que tiene la translocación balanceada. En este caso, heredó la robertsoniana del padre y se formó una translocación desbalanceada. ¿Sí? Porque vos decís este caso. ¿Sí? Este es otro cariotipo distinto, de una persona que no tiene ninguna enfermedad. ¿Sí? Tiene el 14 fusionado con el 21 y acá falta el 21. Esta persona no tiene síndrome de Down, pero cuando a su descendencia le da este cromosoma junto con este, ¿sí? Ahí ese gameto lleva 2 copias del 21, en lugar de llevar una sola del 21, ¿sí? Cuando se fusione con otro gameto, que va a tener una copia del 21, ¿sí? Va a generar una trisomía del 21. Pero ahí hay dos del 21. Yo no veo 3. Este que ves acá, la flechita, ¿viste? Este 14 Sí. tiene, esto es un cromosoma 21, que está pegado al 14. Ah, ¿Sí? dale, gracias. Sí, sí. Lo mismo acá, esta flechita de acá es un cromosoma 21 que está pegado al 14. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces terminamos por acá y nos vemos el lunes. Bueno, gracias, nos vemos. Muchas Bueno. gracias, buenas tardes. Chao. Chao, chao. Sí, buenas Gracias. tardes.